En Sao Paulo, Brasil, el candidato a la presidencia y exjefe de Estado, Luis Ignacio Lula da Silva, protagonizó su primer mitin masivo de cara a las elecciones de octubre. Lula continúa liderando las encuestas, pero Bolsonaro ha ido acortando la distancia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, suspendió las órdenes de captura contra los delegados del ELN en Cuba, un avance en el restablecimiento de los diálogos de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla. Compareció ante la justicia el ex procurador general de México, encargado de las primeras investigaciones sobre el caso Ayotzinapa y considerado el artífice de la llamada verdad histórica. Bienvenidos a esta edición dedicada a las noticias más destacadas del continente americano. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos en Brasil. El expresidente y candidato del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva, celebró en la ciudad de Sao Paulo su primer acto de campaña multitudinario de cara a las elecciones de octubre. Lula es favorito, pero el actual presidente Jair Bolsonaro está repuntando. Los detalles con Lea Aurel. Lula da Silva frente a sus seguidores de Sao Paulo en este primer sábado de campaña oficial para el sillón presidencial de Brasil. El expresidente y candidato izquierdista lidera la carrera, según la última encuesta de Datafolha, con un 47% de los sufragios frente al 32% del actual mandatario y candidato a la reelección Jair Bolsonaro. Pero el titular ultraderechista busca acercarse a los sectores afines de Lula, como lo muestra su nuevo programa de asistencia social enfocado a los más necesitados. Este pueblo aquí es muy sabio. Este pueblo sabe qué quiere. Este pueblo lo conoce a usted y me conoce. Este pueblo sabe que a usted no le gustan los pobres. Este pueblo sabe que en campaña hay gente desesperada para hablar con el pueblo. La campaña electoral de los comicios más polarizados en décadas arrancó el pasado martes y promete ser una batalla entre estos dos candidatos favoritos, ya que los demás aspirantes se encuentran muy rezagados. Un enfrentamiento entre dos modelos para Brasil, las propuestas socialistas de Lula por un lado y por el otro el populismo de derecha de Bolsonaro. Nuestro país no quiere dar pasos atrás, no queremos ideología de género en las escuelas, nuestro país no quiere legalizar las drogas, nuestro país respeta la vida desde su concepción, nuestro país no quiere convertirse en un aliado del comunismo en otros países. El 2 de octubre la decisión está en manos de los más de 156 millones de electores. De confirmarse las estimaciones, el poco margen entre ambos candidatos llevaría a los brasileños a una segunda vuelta. En Colombia, el presidente Gustavo Petro decretó la suspensión de las órdenes de captura contra los miembros del ELN que están en Cuba. Las órdenes fueron emitidas por el expresidente Iván Duque en 2019. De este modo, el nuevo mandatario colombiano quiere reencaminar las negociaciones de paz con la guerrilla. Suspender órdenes de captura a esos negociadores, suspender órdenes de extradición a esos negociadores, para que comience un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, así llamado, para intentar construir el camino, ojalá rápido y expedito, en donde esta organización deje de ser una guerrilla insurgente en Colombia. Previamente hablamos con Luis Eduardo Celis, analista de temas de paz y conflicto armado y asesor de la Fundación Paz y Reconciliación en Colombia. Nos contó qué significa esta suspensión para el avance hacia una paz negociada con el ELN. Bueno, el anuncio que ha hecho hoy el presidente Gustavo Petro de levantar las órdenes de captura y las solicitudes de extradición y de permitir un recontacto de la delegación que está en Cuba con el ELN en su conjunto, pues son pasos procedentes hacia restablecer una negociación. Es el camino correcto de crear las condiciones para ese entendimiento. Recordar que el gobierno anterior colocó nuevamente las órdenes de captura, solicitudes de extradición y fue todo un desastre esa política. Entonces es una muy buena noticia para restablecer esa negociación tan importante para la paz de Colombia. Vamos a México, donde compareció ante la justicia el ex procurador general Jesús Murillo Caram, encargado de las primeras investigaciones sobre la masacre de Ayotzinapa durante el gobierno de Peña Nieto.
Murillo fue detenido el viernes después de que el jueves la Comisión de la Verdad describiera el asesinato de los 43 estudiantes como un crimen de Estado. Los mexicanos ven con esperanza estos movimientos de la justicia. Rafael Pérez nos cuenta más. El caso de los 43 desaparecidos está cada vez más lejos de cerrar. En este sentido, la detención del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, genera opiniones diversas. Los mexicanos, todos estamos dolidos por esa desaparición forzada, un crimen de Estado que hasta el momento es impunidad lo que seguimos viendo, porque es un personaje que se tardó años en ser detenido, pero que además no resuelve el conflicto de este crimen de Estado. Murillo llegó en la mañana de este sábado al reclusorio norte de la Ciudad de México, donde enfrenta la primera audiencia por su presunta participación en la desaparición de los jóvenes normalistas. Sentimos que es un primer paso para que haya justicia, para que se castigue a quienes cometieron ese crimen de Estado, y también para que se esclarezca lo que sucedió esa terrible noche. La Fiscalía General de la República dio a conocer además órdenes de arresto contra 20 militares, 44 policías, así como a funcionarios estatales y miembros del cártel Guerreros Unidos. Pues que hasta ellos llegue ese rigor de la ley y que se aplique correctamente, ¿no? Eso sería algo que creo que todos los mexicanos necesitamos saber. Según la presidencia del país, el ex procurador no opuso resistencia a su arresto y se mantendrá detenido en la capital. La oposición política del gobierno ha manifestado que la captura de Murillo Caram responde a temas políticos. El Papa Francisco y el Vaticano han guardado silencio tras el arresto del obispo de Matagalpa en Nicaragua, pero la Conferencia Episcopal Italiana aseguró que la Iglesia Católica está bajo una dura persecución en el país centroamericano. Según las autoridades, el obispo fue detenido por actividades desestabilizadoras y provocadoras. Álvarez, un fuerte crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega, llevaba 2 semanas confinado en una casa de la diócesis. Los detalles en el siguiente informe. 2 semanas de encierro culminaron con la detención del obispo Rolando Álvarez. El viernes por la mañana fue sacado contra su voluntad de su casa en Matagalpa y trasladado a la capital Managua a 130 kilómetros. Según las autoridades, se encuentra bajo arresto domiciliario en la capital. La policía había rodeado su vivienda desde el 4 de agosto cuando Álvarez había grabado este video. He querido salir a la catedral a hacer la hora santa, la Santa Misa, pero obviamente las autoridades superiores no han dado permiso. Nos encontramos aquí 6 sacerdotes, 6 laicos que nos tienen encerrados en la curia episcopal. Aquí vamos a permanecer sin irrespetar a la policía. Álvarez es abiertamente crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega y la relación entre la Iglesia Católica y el gobierno de Ortega ha sido muy tensa desde que la represión de las protestas contra Ortega en 2018 se saldó con cientos de muertos. Para los católicos, este último acontecimiento ha cruzado la línea. Una represión y es algo que está saliendo del límite pues, con la Iglesia Católica. En la iglesia estamos en oración para que todo salga bien, para que lo liberen por lo que ha pasado, usted sabe. Y es muy doloroso ver eso, ya que el obispo ha sido muy bueno con todo. Ortega gobernó por primera vez en los años 80 antes de volver en 2007 y desde entonces ha ganado 3 elecciones sucesivas sin participación de la oposición. En las últimas, celebradas en noviembre del año pasado, muchos de los principales rivales de Ortega fueron encarcelados o obligados a exiliarse. Según la Unión Europea, Nicaragua tiene más de 180 presos políticos. Y terminamos este noticiero en Panamá, donde la cultura afrocolonial se tomó las calles de Portobelo, en la provincia de Colón. El Festival de la Pollera Congo celebra la mujer afro y cimarrona, con el objetivo de conmemorar la cultura congo desde la época de la esclavitud. Este festival tiene lugar cada 2 años en el país centroamericano. Y así llegamos al fin de esta edición, pero sigan con nosotros en France 24 y france24.com.